Fenomenal. Voy a compartir otra vez, ¿vale? Que ya he puesto a grabar la presentación. Gracias, Carmen. Vale, vamos a dar un minutillo o dos por si se conecta alguien de última hora, ¿vale? Y ahora, si no, pues empezamos. Bueno, como ya son y 5, voy a empezar con esta clase inicialmente programada. Hoy me toca compartir una clase con vosotros diferente, que era hablar de la terapia CAR, pero por motivos de cambios de profesores, el doctor Madero, que iba a impartir esta clase de historia, fases de tratamiento y resultados, no va a poder darla, entonces no tenía mucho sentido que os empezara yo a hablar de lo que es la terapia CAR, que es uno de los tratamientos utilizados para las leucemias linfoblásticas en recaídas o refractarias, sin hablaros hablado primero de un poco lo que es el tratamiento de la leucemia linfoblástica y de los resultados. ¿De qué os voy a hablar en estos 45 minutos o incluso a lo mejor un poquito más, aunque he intentado sintetizar? Pues quiero hablaros un poco de la historia del tratamiento de la leucemia como una breve introducción de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Hablar brevemente de los resultados de los grupos cooperativos, pues del SANYUD, del COG y fundamentalmente de los resultados de nuestro propio protocolo de la guía de recomendación SEOP-TEMA y de los resultados o de en qué consiste el tratamiento del protocolo que estamos empezando a implementar en España del All Together. Y como unas breves pinceladas, sobre todo en cuanto a nuevos tratamientos basados en inmunoterapia, ¿no? Con fármacos dirigidos y nada, una frase, una diapositiva sobre otro tipo de terapia, como es la terapia celular con células CAR, de la que hablaremos la semana que viene. Ah, no, perdón, a finales de esta semana. En cuanto a la historia, pues en los años 50, entre los 40 y 60, pues hubo una revolución, ¿no? Hubo unos investigadores que vieron, ¿no? La posibilidad de utilizar antimetabolitos porque las células cancerígenas necesitaban ciertos requerimientos nutricionales que si conseguíamos bloquearlos, pues las células entraban en apoptosis, en muerte celular, ¿no? Farber en el 41 con la necesidad de las células oncológicas cancerígenas de tener ácido fólico, ¿no? Que es luego en lo que ayudó a los inhibidores del ácido fólico, o Siger con la aminopeptina, efectos también linfotóxicos de los corticoides, el uso de la mercaptopurina y ya en los años 60 se vio que estos fármacos que resultaban útiles no eran útiles en monoterapia. Entonces, que para tratar la leucemia linfoblástica aguda infantil necesitábamos un esquema de poliquimioterapia. Eh, Fue en estos primeros años en los que se vio, ¿no? que era importante introducir o tratar a los pacientes de forma metódica, ¿no? En los ensayos clínicos tenían una peculiaridad que todos lo sabéis, ¿no? En el que es necesario cumplir unos tiempos, reportar todos los datos, ¿no? Entonces, era muy satisfactorio y mejoraban mucho los resultados de los pacientes pediátricos que se trataban según protocolos escritos, que eso podía permitirnos analizar esos datos y que era importante ya lo que viene siendo la base de los ensayos, ¿no? Que sean multicéntricos. ¿Para qué? Para que cada hospital incluya a sus pacientes y así se puedan evaluar algunos parámetros como la supervivencia libre de eventos, la supervivencia global, con una N mayor de pacientes. Y es importante que para la hora de hacer análisis no servía solo los pacientes que tratábamos, sino los que teníamos intención de tratar. ¿Por qué? Porque esos pacientes que a lo mejor no los habíamos podido tratar del todo porque habían fallecido, también impactaban en un resultado de supervivencia.
Ya para intentar centrarnos un poco más y no ser tan abstractos, sí que se establecen en los años 60 como las pautas, ¿no?, de lo que es la base del tratamiento de la leucemia linfoblástica, ¿no? Una primera inducción para conseguir que los pacientes entren en remisión con terapias o poliquimioterapias basadas en corticoides y otros fármacos como la vincristina, partes de más intensificación con otros fármacos, que era muy importante el tratamiento del sistema nervioso central, inicialmente con radioterapia craneoespinal o craneal sobre todo, y después, posteriormente, como veremos, con el uso de la quimioterapia intratecal. Y ya en estos años se vio que la adición de un tratamiento de mantenimiento no tan intensivo, pero sí continuado en el tiempo, con fármacos orales, ¿no?, como la mercaptopurina o el metotrexate semanal, la ciclofosfamida semanal, distintos pulsos a distintos esquemas de mantenimiento, resultaban muy útiles para disminuir la tasa de recaídas de los pacientes con leucemia linfoblástica, ¿no? Entonces, estos pilares sobre las fases del tratamiento es lo que todos los grupos colaborativos reproducen en sus esquemas de tratamientos vigentes de leucemia linfoblástica. A principios del 2000, pues sí que es verdad que hay una serie de conceptos que sí que han ayudado al mejor manejo del tratamiento de los pacientes con leucemia linfoblástica, ¿no? Cosas importantes o fármacos muy importantes como la asparraginasa, el protocolo de Boston del Dana-Farber se basa en una intensificación con este fármaco con resultados muy buenos, ¿vale? Establecen la reinducción con drogas parecidas a las que se han utilizado en la inducción en esquemas de tiempo un poquito diferentes, ¿no?, como para afianzar esa respuesta, y se establece como tratamiento de profilaxis del sistema nervioso central, en lugar de la radioterapia, la intensificación con tratamiento intratecal. En cuanto a este concepto que pongo de tratamiento individualizado, pues hay distintas cosas que sí que han hecho que cada paciente tenga un poco una adaptación, que unas adaptaciones en función del riesgo, ¿no? El riesgo de los pacientes ya lo vimos en la estratificación, en la clase anterior, que según el valor de mínima residual, los pacientes se iban a establecer en 2, 3 grandes grupos, ¿no? Riesgo estándar, riesgo intermedio, alto riesgo, o sus variantes de nombre, pero en realidad en 3 grupos, que el que más bajo riesgo tiene va a recibir menos intensidad de tratamiento y el que más alto riesgo tiene va a intensificar el tratamiento. En cuanto a fármacos como el metotrexato y la mercaptopurina, pues sabemos que hay metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos, y esto hace que podamos flexibilizar en algunos pacientes con mucha toxicidad las dosis de estos fármacos, y es importante que ya no sirve con curar a todos los pacientes, sino hay que curar con el menor coste, es decir, hay que disminuir las complicaciones a largo plazo. Se aboga por abolir la irradiación en los pacientes, ¿vale?, intensificar el tratamiento del sistema nervioso central con intratecales y evitando al máximo la radioterapia. También se limita el uso de antracíclicos, que como sabéis va a dar toxicidad a medio y largo plazo a nivel cardíaco, a nivel cardiovascular. Solo se limita el uso del etopósido solo en pacientes como medida de rescate antes del trasplante, y la ciclofosfamida se va a ajustar también a la intensidad del tratamiento que necesitemos. Se va a bajar las dosis en los pacientes de bajo riesgo y se van a mantener dosis altas en los pacientes de un riesgo mayor. Con todo esto de historia, ¿no?, ¿qué quiero compartir con vosotros? Pues que cada parte del tratamiento tiene un sentido, ¿no? La inducción, que se hace habitualmente con corticoides y fármacos quimioterápicos como la vincristina semanal, la doxorubicina o la daunorubicina, ¿no?, una antraciclina, asparraginasas, y en una primera fase, ¿no?, que es lo que ya hay en algunos protocolos se llama inducción A, seguida de una inducción B o una consolidación muy precoz con fármacos como mercaptopurina, ciclofosfamida y citarabina a dosis bajas, lo que conseguimos con estas 2 primeras fases es una remisión de la enfermedad. Luego viene una fase de consolidación que se basa normalmente en altas dosis de metotrexato y algunos otros fármacos para hacer utilizar fármacos que penetran muy bien el sistema nervioso central para disminuir la posibilidad de recaídas en el sistema nervioso central. Viene una tercera fase de reinducción que viene a ser los mismos fármacos que os he hablado en la inducción,
en unos esquemas más cortitos en el tiempo. Y el tratamiento de mantenimiento, que ya os he dicho que es con tratamiento oral diario con mercaptopurina, metrotexate semanal, con algún fármaco más, ¿no? Algunos protocolos intensifican como asparraginasa, como lo hemos hecho en la guía de recomendación COPTEMA en estos años atrás. Hay otros grupos como los del BFM, ¿no? Que lo que hacen es más bloques o pulsos de corticoides y vincristina. Bueno, fármacos que os quedéis con la idea de no tanta quimioterapia intensiva, sino una quimioterapia tolerable de forma ambulatoria casi siempre y con dosis bajas de fármaco para disminuir esas recaídas precoces. Teniendo un poco este esquema, vamos a ir viendo otros resultados y sí que me gustaría que lo mantuvierais para que cuando veis algún protocolo que no sea el vuestro, entendáis que al final se basan en una filosofía de tratar la leucemia común, ¿no? Inducción para conseguir una remisión de la enfermedad, consolidación para, con fármacos que penetran muy bien la barrera hematoencefálica, como es el metrotexato, disminuir la posibilidad de recaídas del sistema nervioso central, una fase intensiva de reinducción para continuar con un año y medio de tratamiento de mantenimiento. Perdonad que he perdido la presentación. Vale. ¿Qué quiero contaros un poco de los resultados de los distintos grupos? Bueno, el St. Jude, que es un hospital oncológico en Estados Unidos, en Memphis, tiene sus protocolos total. ¿Vale? ¿Qué significa total? Pues al final todos los pacientes con leucemia linfoblástica entran en ese protocolo, algunos ahora vamos por el total 17, en el que van incluyendo distintos fármacos, como os conté en la primera clase, según las alteraciones genéticas, ¿no? Pero son protocolos diseñados para el tratamiento global de la leucemia linfoblástica. Si veis, las tasas de supervivencia y las tasas de supervivencia global y de libre de eventos son muy altas. ¿Qué pretenden estos tratamientos, ¿no? Ya en estos, el total 17, el total 18, cuando venga, pues quiere intentar disminuir al máximo la posibilidad de recaídas, intentar disminuir los efectos secundarios. ¿Vale? Entonces, intentar que los pacientes que sean de muy buen pronóstico, poder disminuir un poco la tasa de tratamiento, la carga de tratamiento para disminuir la toxicidad. El Children Oncology Group, que es el grupo que siguen muchos de los hospitales americanos y canadienses, también hace protocolos globales con supervivencias, pues eso, superiores en torno al 90%. Y ¿qué queremos? Pues lo mismo, al final busca lo mismo. Ves que de los años 2010 al 2016, que es la curva moradita, a la del 2017, las mejoras son escasas. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de supervivencias muy altas. ¿Qué pasó aquí en los años 70? Hubo un salto cualitativo. ¿Por qué? Pues por la adición de la asparraginasa, por mejoras en el tratamiento de soporte, mejoras en el seguimiento, que se hicieron que las tasas de curación global de los pacientes en esos años, a principios de los años 70, incluidos los años 80, pues fueron un salto cualitativo. Con cada protocolo, tanto americano como veamos los nuestros, subir es difícil porque nos estamos manejando con tasas de curación muy altas. Aquí os pongo un ejemplo de lo que pasaba en Holanda. Como veis, incluían todos los pacientes tratados de linfoblásticas en ese país con distintos protocolos. Por ejemplo, el SFOL era para las Filadelfias, el Interfam para los lactantes y el DCOG-ALL11 para la leucemia linfoblástica que no cumplía esas especificaciones, ¿vale? Pues veis que igual pasaba lo mismo, que del 1 al 2, es decir, en los años 70, y si lo comparamos ya con el principio de los años 80, la mejoría es muy importante, ¿no? Porque la supervivencia se sitúa en torno al 80% y ahora los otros protocolos, pues la mejora es más discreta. ¿Qué nos pasa a nosotros en España actualmente? Pues ¿de qué disponemos? Disponemos de los registros que tenemos del RETI, ¿no? Que es un registro poblacional donde todos los centros oncológicos españoles reportan sus pacientes. Aquí, si veis, en las cohortes, pues la supervivencia es en torno a un 91% y a los 3 años y un 88% a los 5 años. ¿Qué os voy a contar yo ahora? Primero,
vamos a repasar juntos el protocolo que está vigente actualmente en la mayoría. Bueno, ahora mismo, justo ahora, yo creo que más o menos podemos decir que más o menos la mitad de los niños españoles ya se trata con el protocolo All Together, pero todavía en muchos centros que aglutinan menos pacientes, pero todavía son muchos centros en España que están utilizando esta guía de recomendación COP tema 2013. Por eso quiero comentarla, tanto los resultados como las fases del tratamiento, porque es un protocolo que todavía está vigente. Y en la segunda parte de revisión de los tratamientos hablaremos, os introduciré este nuevo protocolo, el All Together, pues porque creo que es lo que viene, porque introduce mejoras, sobre todo dentro del estudio biológico, y para daros una idea global de los tratamientos que vienen, sobre todo dentro del consorcio internacional. La guía de recomendación del COP-tema del 2013, que estableció tres grandes grupos de riesgo. Los pacientes de riesgo estándar son aquellos que cumplen todas esas condiciones que veis a la izquierda de riesgo favorable, ¿no? Edad entre 1 y menos de 10 años, menos de 20.000 leucocitos al diagnóstico. Ahí fuimos muy restrictivos, ¿no? Incluso algunos protocolos hablan de 50.000 como punto de corte, pero aquí en esta guía se consideró 20.000, que no fuera que no fuera un inmunofenotipo T, es decir, una linfoblástica B, que no tuviera infiltración del sistema nervioso central, que tuviera una genética favorable, es decir, una alta hiperdiploidía o una translocación 12-21, que no tuviera ni una 1-19 ni un reordenamiento del KMT2A, que son dos alteraciones genéticas de que confieren un peor riesgo genético a los pacientes con leucemia, y que tuviéramos una respuesta favorable al tratamiento. Como este protocolo empieza solo con tratamiento con corticoides, tener menos de 1.000 blastos solo con el tratamiento de una semana de corticoides era un factor de evolución favorable al tratamiento, y necesitábamos también que en el día más 15 los pacientes tuvieran menos de 5% de blastos y menos de 0,1 de por mínima residual, y que después, como veríamos, eso ahí era el momento en el que les clasificábamos como riesgo estándar. Si tenía cualquier cosa de las que veis en el cuadrado rojo, es decir, un reordenamiento del MLL, una 411, una hipodiploidía, una mala respuesta en el más 8 a los corticoides, más de un 25% de blastos y más de un 10% de mínima residual en el día más 15, o si en el más 33, es decir, después de haber acabado la inducción, tenías más de un 1% por mínima residual, o más de 0,1 después del segundo bloque, que es la consolidación, eran pacientes que se consideraban de alto riesgo. Ya decidiríamos después si iban a trasplante o no. Para todo lo que no cumplía o criterios de alto riesgo o todos los criterios de riesgo estándar, se incluía en el riesgo intermedio, que como veis ahí es el grupo mayoritario. ¿Cuál es la visión global del tratamiento? Todos hacen una inducción A, que es similar, y una inducción B, que es similar. Y en el momento de la consolidación, los pacientes de alto riesgo van a hacer unos bloques de poliquimioterapia intensivos que se dan más o menos cada 3 semanas, que son los denominados bloques de alto riesgo, AR1, AR2, AR3. Si el paciente cumplía para ser trasplantado, se trasplantaba antes de las reinducciones, y si no, hacía 3 reinducciones separadas entre sí por un mes de tratamiento de mantenimiento, porque eran fases bastante intensivas, y terminaban el tratamiento de mantenimiento. Y los pacientes de riesgo intermedio y riesgo estándar hacían una consolidación, una reinducción y un mantenimiento, con la peculiaridad que los pacientes de riesgo intermedio, durante el mantenimiento, se iba a intensificar el tratamiento con 10 dosis de asparraginasa pegila. En cuanto a qué es lo que conseguimos con esta guía de recomendación, esta unificación de tratamiento, pues primero es que todos los centros en España siguiéramos un protocolo único y común, que pudiéramos empezar a estratificar a los pacientes por sus alteraciones citogenéticas y hiciéramos un tratamiento basado en el riesgo, por un lado en el riesgo genético y por otro en la respuesta. Mejoramos en el tratamiento de soporte, y ahí a continuación veis las indicaciones del trasplante de progenitores en primera línea, ¿vale? Que básicamente eran pacientes que no habían tenido una respuesta favorable en los puntos de corte, ¿vale? Estos resultados no están publicados, están analizándose y van a ser pronto fruto de una publicación, así que agradezco al doctor José Luis Tapena que me los facilitara, que os los puse el otro día, ¿no? Que este grupo colaborativo, pues queríamos compararnos, ¿no?, a la propuesta que nos hacían de la LIC, y estábamos a 5 años, la supervivencia global estaba en torno al 90 y la supervivencia libre de eventos en torno a un 83,
con valores muy cercanos a los que hacían el NOFO, ¿vale? Con lo cual, todos los que de alguna forma hemos participado en esta guía terapéutica, estamos muy satisfactorios con estos resultados y que pudiéramos unificarnos y trabajar de la misma manera, pues nos permitió que en el 2024 pudiéramos empezar a reclutar pacientes dentro de este ensayo clínico, dentro del consorcio All Together. El consorcio All Together incluye pacientes de los países nórdicos, también pacientes de Francia, Reino Unido y los que veis marcados en azul, ¿vale? Nosotros actualmente estamos reclutando pacientes dentro del el estudio piloto, pero esperamos principios del año que viene ya poder estar los centros que llevamos más tiempo incluyendo pacientes dentro del Master Protocol que incluye las aleatorizaciones, que ahora os voy a explicar. Y esto ha sido gracias al esfuerzo de todos los centros, ¿no? Para poner a punto los sistemas para hacer un buen estudio biológico, porque este ensayo pide determinación y monitorización de la mínima residual tanto por citometría de flujo, que todos los centros ya veníamos haciendo, los de la recomendación SEOP-PETEMA, pero también por una técnica diferente, que es la PCR clon específica, que actualmente en España se hace en dos centros de referencia, en Cataluña, eh, el Sant Joan de Déu perdonad, en Madrid en el Niño Jesús. Y por eso el motivo de que los centros tengan que ir incluyéndose de forma paulatina para poder responder en tiempo con esos resultados. ¿Qué pacientes van a incluirse en este tratamiento? Pues todos los pacientes con una leucemia linfoblástica en primera, que no hayan recibido corticoides de forma mantenida en el tiempo, incluso en este protocolo pueden incluirse los lactantes menores de un año si no tienen reordenamiento del KMT2A, porque si lo tienen van a ser enrolados o incluidos en ensayos en el protocolo Interfan que os conté el primer día. Y no van a incluirse nosotros en España como país, no incluimos las Filadelfia y ni las Philadelphia Like porque tienen un protocolo especial que es el SFOL, que vamos a incluir ahí a los pacientes. Y bueno, como cualquier ensayo clínico, tienen que los padres estar de acuerdo en firmar los consentimientos y hacer un seguimiento estrecho. En cuanto al diseño del estudio, los pacientes se diagnostican, se hace un estudio profundo genético y en función de esos estudios genéticos y la respuesta al tratamiento se les estratifica en distintos riesgos, ¿vale? En el piloto no se va a hacer ninguna de las aleatorizaciones, que son estas de aquí, eh, y después en el ensayo clínico, en el Master Protocol, sí que van a hacerse unas aleatorizaciones que os lo voy a explicar mejor en la siguiente diapositiva. En los pacientes de bajo riesgo, lo que haremos, y de riesgo intermedio bajo, vamos a hacer tratamientos para desescalar tratamiento. En los pacientes de alto riesgo son tratamientos bastante intensivos, con o sin trasplante, dependiendo de la respuesta. Y en los pacientes de riesgo intermedio alto, estrategias para intensificar el tratamiento. ¿En qué se basa el concepto o este protocolo? Pues bueno, que vamos a tener varios grupos de tratamiento, ¿no? Los pacientes de riesgo estándar son pacientes que a priori el riesgo de recaídas que esperamos en este grupo es bajo, y en los pacientes de alto riesgo, que son pocos pacientes y que en muchos se intensifica el tratamiento, también esperamos una tasa de recaídas bajas porque son menos pacientes y porque el tratamiento ya es muy intensivo. ¿Vale? ¿Qué pasa con los pacientes de riesgo intermedio? Pues hay dos grandes grupos diferenciados, ¿no? Lo que llamamos intermedio bajo y intermedio alto. Los pacientes de intermedio bajo son pacientes que cumplen condiciones favorables y que la tasa esperable de recaídas es baja, con lo cual, para intentar mejorar en estos dos grupos, tanto en riesgo estándar como en intermedio bajo, la supervivencia, ¿cómo podemos hacerlo? Si estos pacientes ya se curan mucho, pues vamos a intentar curarles con las menores secuelas. Es decir, en estos pacientes que son muy favorables, intentar hacer estrategias de disminuir tratamientos, antraciclinas o reintensificaciones para disminuir la toxicidad a medio y largo plazo sin detrimento de la supervivencia y sin aumento de las recaídas. ¿Qué pasa en este grupo de pacientes de intermedio alto? Pues son un grupo de pacientes que tienen una tasa de recaída superior. Entonces, en estos pacientes lo que queremos es, en las aleatorizaciones,
intentar enfrentar nuestro tratamiento estándar frente a medidas que aumenten la intensidad del tratamiento, bien con inmunoterapia o con otros fármacos añadidos al mantenimiento para disminuir las recaídas. Nos adentramos ya un poquito más en lo que es el protocolo. El paciente se diagnostica y va a recibir 3 drogas o 4 drogas en la inducción, dependiendo de unos factores del NCI, que ahora os los voy a explicar. Los que son de alto riesgo van a recibir directamente 4 drogas. Los pacientes que tienen una leucemia linfoblástica T siempre van a recibir 4 drogas en la inducción, mientras que los pacientes con criterios de NCI favorables y de fenotipo B van a recibir 3 drogas. Hacemos un tratamiento de inducción y en el día más 29, cuando acaba la inducción, es lo que llamamos TP1, que es la evaluación de la enfermedad después de este primer ciclo de quimioterapia. Vamos a establecer 3 grupos de riesgo. Un grupo de riesgo de riesgo estándar, estándar risk, que es en los pacientes que no encontramos enfermedad. Un grupo de riesgo intermedio, que son los que tenemos algo de enfermedad, pero menos de un 5%. También van a estar abocados a estar en este grupo intermedio las leucemias linfoblásticas T, ¿vale? Y un grupo de alto riesgo, que son aquellos que tienen más de un 5% al finalizar la inducción, perdonad, y aquellos pacientes que tienen esta alteración genética que os voy a contar después, una 1719, por ser una alteración genética de mal pronóstico. Damos a todos una primera consolidación y lo evaluamos después de esa consolidación, que se llama TP2, y esto nos sirve para clasificar a los pacientes de riesgo intermedio en bajo y alto, y los pacientes de alto riesgo en alto riesgo solo de quimio o alto riesgo que van a necesitar un trasplante. En cuanto a las definiciones de afectación del sistema nervioso central, aparte del CNS1, 2 y 3, en función del número de blastos que tenga y del número de leucocitos que tenga el sistema nervioso central en el líquido cefalorraquídeo, establece 2 conceptos, que es la TLP positiva y la TLP negativa, que es la punción lumbar traumática con o sin blastos, ¿vale? Que esto nos va a ayudar a, como veremos en esta diapositiva, a adaptar la intensificación del tratamiento intratecal a la situación de nuestro paciente. En verde veis lo que no se considera afectación del sistema nervioso central, que es un CNS1 o una punción lumbar traumática sin blastos, ¿vale? En amarillo vemos lo que no es rojo, ¿vale? Lo prefiero explicar así. En rojo vemos lo que es afectación del sistema nervioso central, que puede ser con un SNC3, es decir, blastos en el líquido cefalorraquídeo sin hematíes, o una punción lumbar traumática con más de un 5% con más de 5 leucocitos y blastos, ¿vale? Eso es lo que se considera afectación del sistema nervioso central, y este grupo rojo de pacientes va a ser tratado con intratecales triples, mientras que los verdes y los amarillos van a estar tratados solo con metrotexato. Los pacientes amarillos que tienen algo de afectación, bien sea un CNS2 o una punción lumbar traumática positiva, es decir, con blastos pero menos de 5 leucos, van a tratarse con más intratecales, pero hasta que aclaren, y solo con metrotexate. Los únicos que reciben triple intratecal son los de alto riesgo. Explicar esta diapositiva se hace denso. Sí que quiero comentarla con este esquema porque hace que me detenga un poquito a explicar de forma global el protocolo, y es lo que más voy a dedicarme, para que no hace falta que sepáis todos los fármacos, pero sí un poco la filosofía del tratamiento. Los pacientes, después sí que os voy a enseñar los 4 tipos de inducción que tenemos en función de las características del paciente. Reciben una inducción y después en el TP1, el día más 29, se les va a hacer una primera médula para clasificarlos en riesgo estándar, intermedio o alto riesgo. Se les va a dar una consolidación que diferirá un poco la de riesgo estándar de las otras, ¿vale? La consolidación del riesgo estándar no tiene ciclofosfamida. Se hará una segunda evaluación, un TP2 a todos los pacientes al acabar la consolidación, y ahí ya les vamos a clasificar en intermedio bajo e intermedio alto, o alto riesgo solo con quimio, o alto riesgo y candidatos a trasplante. Me voy a centrar en esto que veis en naranja, ¿vale? Aquí, que son las aleatorizaciones, ¿no? En los pacientes de riesgo estándar, cuando ya estén en la reintensificación o la delayed intensification, que se llama aquí, se les va a aleatorizar no en el piloto, sino
cuando estemos ya en el ensayo, en el Master Protocol, a darles una Delayed Intensification normal con antraciclinas o sin ellas. ¿Vale? Hemos dicho que eran pacientes muy favorables, en los que las estrategias de aleatorización de los pacientes van a ir encaminadas a desescalar tratamiento. En los pacientes de riesgo intermedio bajo, que hemos dicho que también eran favorables, en la Delayed Intensification también vamos a hacer dos para ver si se puede suprimir los antracíclicos en esta parte de la intensificación. Y luego habrá una segunda aleatorización para ver si el mantenimiento se puede hacer el estándar de este protocolo, que es mercaptopurina y metrotexate semanal, con pulsos de vincristina y dexametasona frente a una estrategia sin pulsos de vincristina y dexametasona. En cambio, los pacientes de intermedio alto, lo que vamos a llamar la randomización 3, lo que va a establecer es el tratamiento de mantenimiento normal, como os he explicado, mercaptopurina diaria, metrotexato semanal con pulsos de vincristina corticoides, frente a eso mismo, pero dar una inmunoterapia con inotuzumab 6 semanas que se añade al tratamiento de mantenimiento. Es decir, el tratamiento de mantenimiento igual, pero 6 semanas antes de empezar el mantenimiento se hace, estando el paciente en remisión completa, una intensificación con una inmunoterapia. Y en el tercer grupo es añadir al mantenimiento que os he contado estándar bajas dosis de tiogualina, ¿vale? Que es lo que se llama TIM. Perdonad que se ha ido. Y luego ya por último, los pacientes de alto riesgo, pues si no tenemos la respuesta favorable, te invita a intentar tratamientos experimentales, como intentar incluir a los pacientes para ensayos clínicos con terapia CAR, ¿vale? Ya seas en una rama u otra. Vamos a desgranar lo que yo considero más importante para que tengáis claro de en qué consiste este tratamiento. Los pacientes, según llegan, se hace una primera estratificación basándose en los criterios del NCI, que por un lado es la edad. Consideran edad favorable a los pacientes entre 1 año y 10 años. Los pacientes que sean menores de 1 año o que sean mayores de 10 años es un criterio NCI de alto riesgo. Y por otro lado es el número de leucocitos al diagnóstico. Establece punto de corte 50.000. Los que tienen menos de 50.000 es un criterio bajo, y los que tienen más de 50.000 ya es un criterio alto. Si cumples cualquiera de los dos requisitos de alto riesgo, vas a recibir una inducción B, ¿vale? También vas a recibir una inducción B independientemente de tu edad y tu recuento de leucocitos si eres un inmunofenotipo T. Los pacientes que cumplen criterios favorables del NCI, o sea, menos de 50.000 leucos y una edad entre 1 y 10 años, y son de inmunofenotipo B, van a recibir una inducción A. Los pacientes con síndrome de Down van a recibir una inducción D. Y aquí nosotros como país ya os he dicho que las fusiones de clase ABL lo sacamos de este protocolo para tratarlo según el SFOL. Y una peculiaridad, que son los pacientes que hemos empezado con una inducción A, pero en el día más 15 descubrimos que tienen una alteración genética de alto riesgo. Esto lo vamos a ver mejor, que aquí os he puesto los 4 tipos de inducción, ¿vale? La inducción se hace siempre con dexametasona, salvo en los pacientes con síndrome de Down, que vamos a utilizar prednisona porque es menos tóxica, ¿vale? Y la inducción A y la inducción B son similares porque todos tienen vincristina semanal y asparraginasa el día más 4 y el día más 18, igual. Lo único es que la inducción B tiene semanalmente, el mismo día que las vincristinas, daunorubicina a dosis de 25 miligramos metro cuadrado. Podemos tener un paciente que haya empezado una inducción A, pero como os digo, el día 15 encontramos que tiene una alteración genética de alto riesgo, que ahora os voy a decir cuáles son, y que, claro, nosotros ya no le hemos dado 2 dosis de antraciclina. Entonces, para eso existe la inducción C. Estos pacientes de inducción A pasarían a este esquema de inducción C, que como veis, la primera parte es similar, pero aquí en el día 16 y en el día 23 se añade 2 dosis de daunorubicina. En lugar de 25 miligramos, como haríamos en la inducción B, son a dosis de 45 miligramos para intentar acabar la inducción con 90 miligramos de daunorubicina, que es muy parecido a los 100 miligramos que tienen los pacientes que iniciaron una inducción B, ¿vale? Porque estos pacientes tienen una alteración genética de alto riesgo que merece ser tratada con una inducción más intensiva.
¿Cuáles son esas alteraciones genéticas? De mal pronóstico, esto es como el semáforo, os he puesto en rojo las que son de alto riesgo genético, en verde las que son de un pronóstico favorable y luego en amarillo unas que os voy a explicar un poquito más detenidamente. Son alteraciones genéticas de alto riesgo, que no todos los pacientes que tengan una alteración genética de alto riesgo tienen que ser pacientes que estén en un alto riesgo de tratamiento, ¿vale? Pero esas alteraciones de alto riesgo genético sí que van a hacer que no sean candidatos a esos grupos que os he dicho que eran favorables de desescalada de tratamiento. ¿Cuáles son esas alteraciones genéticas? Cualquier reordenamiento del KMT2A, ¿vale? Del antiguo MLL, las alteraciones que tienen pocos cromosomas en las células leucémicas, es decir, la baja hipodiploidía y la casi cercana a la haploidía, que son factores de riesgo malos para los pacientes con leucemia, la amplificación intracromosómica del 21, la translocación 17-19, que es la que implica estos genes, el TFCF3 y el HLF, que es una translocación de un pronóstico muy malo. De hecho, es tan malo que estos pacientes, independientemente de su respuesta, van a ser candidatos a un protocolo de alto riesgo con trasplante, ¿vale? Porque son pacientes que les cuesta mucho entrar en remisión y que si entran en remisión recaen con mucha facilidad. Y el último concepto, que son las IgG-MYC o las MYC primarias, que no son aquellos que presentan una leucemia Burkitt, ¿vale? Porque no marcan en su superficie hemoglobinas de superficie, pero son lo que se denomina MYC primaria, ¿vale? Que es una entidad que también confiere un pronóstico regular. Entonces, como ya os he dicho, estas 5 alteraciones hacen que los pacientes nunca van a poder desescalar el tratamiento. La 17-19 es un criterio directo para trasplantar a los pacientes en primera, y los pacientes que tienen una IgMIC van a ser intermedio alto o, si no tienen una buena respuesta, pues serán alto riesgo en función de su respuesta. Buenas alteraciones, alteraciones genéticas favorables, la alta hiperdiploidía y la translocación 12-21, ¿vale? La ETV6-RUX1, y introducimos un concepto que os expliqué en la clase de factores pronósticos, que es la CNA de Good Risk y de Poor Risk, que os explicaré después. Entonces, tenemos a nuestros pacientes que la primera estratificación viene solo por la clínica y por el inmunofenotipo, no para recibir una inducción A o una inducción B. La segunda estratificación viene dada por el TP1, es decir, por la respuesta que tengan nuestros pacientes al finalizar la inducción. Vamos a decir que nuestro paciente es estándar risk, riesgo estándar. Si no tiene enfermedad, no encontramos enfermedad detectable en el TP1, ni por PCR clinoespecífica, ni por mínima residual, por citometría de flujo. Si no ha tenido inicialmente un CNS3 o una punción lumbar positiva. Si no tenemos alteraciones genéticas de alto riesgo, que son las que os he explicado hace un momentito, esas 5, y si no tiene ni masa mediasténica ni afectación testicular al acabar la inducción. Vale, si todo juega a su favor, ¿vale? Vamos a tener un paciente en un riesgo intermedio si tiene algo de enfermedad pero tiene que ser menor a un 5%. Y los pacientes que sean de inmunofenotipo T también, ¿vale? Y vamos a tener un paciente catalogado en un riesgo alto si tenemos una 17-19, que yo os he dicho que esa da igual como si tiene 0 de enfermedad. Esos pacientes son de alto riesgo con indicación de trasplante. Y los que tengan más de un 5% en el TP1. Además, el TP1 nos va a servir como para intentar aproximarnos en los pacientes de riesgo intermedio si van a ser de riesgo intermedio bajo o van a ser de intermedio alto. ¿Qué factores nos van a ayudar a hacer una tentativa, aunque no se va a ser la definitiva hasta el TP2, de dónde van a estar nuestros pacientes de riesgo intermedio? La edad, si son mayores o menos de 16 años, las alteraciones genéticas de alto riesgo que ya os he explicado, la afectación del sistema nervioso central al diagnóstico, los estudios genéticos y el valor de la mínima residual, que va a ser diferente según la alteración genética que tenga nuestro paciente. Este concepto, creo que os lo transmití el primer día, es que no todos los pacientes aclaran igual de rápido la enfermedad. Sabemos que las TES aclaran más tarde, sabemos que las altas hiperdiploidías o las 12-21 aclaran antes. Entonces, como tenemos que hacer el mismo punto de corte a todos los pacientes en el mismo día, lo que hacemos es a cada uno pedirle un punto de corte diferente según su alteración genética, porque la evaluación siempre es el día más 29.
Y aquí también os introduzco el concepto de el perfil del número de copias, ¿no? Las CNAs. Esto sirve para los pacientes con leucemia linfoblástica B de riesgo intermedio para intentar ayudarnos a clasificar. Hay alteraciones en otros genes que no son los drivers, que no son los genes iniciales que os he hablado de alteraciones genéticas importantes, que sí que vamos a saber que van a influir a la hora de clasificarlos en intermedio bajo o intermedio alto, ¿vale? Si tenemos una alteración aislada, una delección aislada de Ícaros, de CDK2A, 2B, de PAR1, de BTG, de EBGF1, de PAX5 o de ETV6 o RB1, una única, nuestro paciente eh, será de buena alteración. Si no tiene ninguna, ella es un perfil, perdonad, de bajo riesgo. Si solo tiene una, también podrá ser de bajo riesgo. Si tiene una delección de ETV6, perdonad, añadida a una de estas, también. Y en cualquiera de los otros escenarios, que son muchos, será un CNA de poor risk. Esto con cada paciente iréis uno a uno viendo vuestras alteraciones para ya hasta a priori saber en qué lugar se encuadra vuestro paciente. ¿Y esto para qué sirve? Pues sirve para la tentativa, para saber si a priori va a ser un riesgo intermedio bajo o un intermedio alto. Los pacientes de más de 16 años no van a ser nunca un intermedio bajo, ¿vale? Con lo cual, si tienes un paciente de 17 años, el resto de parámetros ya, no es que os dé igual, pero ya no va a ser intermedio bajo. Si tiene afectación del sistema nervioso central o unas alteraciones genéticas de alto riesgo, esas 5 que os he dicho, tampoco va a ser uno de intermedio bajo. ¿Por qué? Porque os he dicho que esos pacientes pueden tener aleatorizaciones a desescalada. Entonces no queremos que esos pacientes entren ahí, ¿vale? Y importante que si ha cumplido todas las cosas que veis aquí, vamos a mirar la respuesta en el TP1, ¿vale? Para pacientes que tienen una 12-21 y queramos que sean intermedio bajo, el TP1 tiene que estar por debajo de 0,1, pero si es una alta hiperdiploidía en el TP1, para poder seguir siendo intermedio bajo, tiene que estar por debajo de 0,03, y si no es ni una alta hiperdiploidía ni una 12-21, nos vamos a fijar en el perfil que os acabo de contar del copy number, ¿no? Los pacientes que tengan un perfil de copy number aceptable, de buen riesgo, les vamos a pedir que tengan además en el TP1 menos de 0,05. Si no, ya no van a ser un intermedio bajo, ¿vale? Y luego, en los pacientes con una T, os lo adelanto ya, para poder ser un intermedio bajo, tienen que tener en el TP2 no enfermedad detectable. Todos los demás que hayan cumplido algún criterio que no sea de intermedio bajo van a ser ya pacientes de por lo menos intermedio alto. Hay una tercera clasificación, una tercera estratificación que solo aplica a los pacientes que tienen más de un 5% de blastos al finalizar la inducción en el TP1, es decir, solo aplica a los pacientes que sean de alto riesgo en ese momento, que son, ese haría en el día más 50 para los pacientes no Down y en el día más 57 para los pacientes que tengan síndrome de Down. Viene ya la última estratificación, que es con la que nuestro paciente se va a quedar encuadrado en el riesgo que le toca. Los pacientes con riesgo estándar, que no os lo he dicho, que son aquellos que no tenemos enfermedad, no hacen un segundo TP2, ¿vale? No se evalúa más la enfermedad porque asumimos que están en respuesta completa, ¿vale? Y solo van a hacer un TP1, ¿vale? Entonces, nos permite este TP2 categorizar de forma definitiva al intermedio en bajo y alto, y a los de alto riesgo si van a ir a quimioterapia o a trasplante, ¿vale? ¿Qué es importante? La edad, los criterios del NCI, las alteraciones genéticas y la afectación del sistema nervioso central, así como el valor del TP1 y del TP2. ¿Qué tienen que cumplir? Todo lo que habíamos dicho en el TP1, y además, para seguir siendo un intermedio bajo en el TP2, tienes que tener menos de 0,05, pero si eras un NCI de alto riesgo, es decir, si habías hecho una inducción B o una inducción B, tenías que tener en este punto menos de 0,01, ¿vale? Estas peculiaridades son pequeños datos que hacen difícil la implementación, pero luego, pues como todo, cuando vamos rodando, vamos mejorando en la práctica. Y también he dicho que nos va a servir la clasificación
¿vale? Para establecer una categorización de alto riesgo de quimio o de trasplante, ¿no? Que es lo que veis ahí. Los pacientes que tienen más edad, que tienen alteraciones genéticas como el KMT2A o los que tienen una 17-19 son candidatos a trasplante normalmente si son pacientes de alto riesgo. Las indicaciones de trasplante no voy a entrar porque son complejas y hay que ir desgranando cada caso particular. Hay unas indicaciones para las linfoblásticas B y otras para las linfoblásticas T. Una forma fácil de ver el protocolo, si nuestro paciente es una leucemia linfoblástica B, hacemos una inducción. Si el TP1 no tiene enfermedad, es un riesgo estándar. Si tiene algo de enfermedad, pero menos de un 5, es un riesgo intermedio. Y si tiene más de un 5%, es un alto riesgo. Todos reciben una consolidación y hacemos el TP2, que menos los que no hacen TP2, que son los de riesgo estándar, que llevan pues, caminito. Hacemos un TP2, el paciente se puede englobar en un intermedio bajo, un intermedio alto, alto riesgo de quimio y alto riesgo con quimio y trasplante, ¿vale? Si el paciente es una T que tiene un protocolo específico con muchas cosas, hacemos una inducción, una consolidación y los pacientes, si veis aquí, no son riesgo estándar nunca, pueden ser intermedio bajo, intermedio alto y si son de alto riesgo se van a consolidar con un trasplante. Breve, muy breve, es que los pacientes en el All Together tienen un protocolo especial si son pacientes con síndrome de Down. No es que adecuemos el tratamiento, sino que tienen su propio protocolo, ¿vale? Igual se estratifica en riesgo estándar, intermedio y alto riesgo. Y muy importante tener en cuenta que para estos pacientes Down, el papel de la alteración o la delección de ícaros es fundamental porque los pacientes, aunque no tengan enfermedad, no serán riesgo estándar si tienen delecciones de ícaros. ¿Por qué es importante este protocolo? Porque los pacientes de intermedio y de alto riesgo, cuando ya no estemos en el piloto, sino estemos en el protocolo, el Master Protocol, van a sustituir 2 ciclos de quimioterapia intensiva, los de riesgo intermedio y los de alto riesgo, por 2 ciclos de blinatumomab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD19 muy efectivo, menos tóxico, con un buen perfil de seguridad para esta población tan susceptible a complicaciones como son los pacientes con síndrome de Down. Brevemente voy a contaros algo sobre el tratamiento de la recaída y dejaremos paso, os introduciré el papel de la inmunoterapia en la leucemia linfoblástica, ¿vale? Perdonad porque esta clase es un poquito más larga, porque hay muchos conceptos por los que quiero pasar, pero de la recaída y de la inmunoterapia va a ser una parte cortita. La supervivencia en la leucemia, ya os lo he enseñado en los distintos grupos, es cercana al 90%, pero lamentablemente hasta un 15 o un 20% de los pacientes que han alcanzado una remisión de su leucemia linfoblástica van a recaer. ¿Vale? La recaída sigue siendo la principal causa de muerte en oncología pediátrica porque la leucemia linfoblástica aguda es la enfermedad más prevalente en oncología infantil. Entonces, si decimos que un 15 o un 20% de los pacientes van a recaer y de esos pacientes que recaen, hasta la mitad de los pacientes van a tener una segunda recaída, es decir, que en estos pacientes todavía hay una población no desdeñable que fallece por no poder controlar la enfermedad. Os lo enseñé el primer día, ¿no? Que hay una guía de recomendación del grupo Seopetema del 2015, que estamos ahora mismo elaborando la nueva guía de recomendación, en lo que los pacientes, según el inmunofenotipo, el tiempo de la recaída y la localización de la recaída, vamos a clasificarlos en riesgo estándar y alto riesgo. Los pacientes de riesgo estándar reciben quimioterapia de inducción y luego otros ciclos de consolidación, 7 bloques de consolidación y un mantenimiento de 2 años. Y los pacientes de alto riesgo van a recibir una inducción tipo GIA con mitosantrone y 3 ciclos de consolidación. De hecho, en la nueva guía de recomendación se aboga por sustituir ese tercer bloque de consolidación por inmunoterapia tipo blinatumomab, gracias a un ensayo clínico llevado a cabo por el Bambino Jesus, europeo del INRIAL, que demostró superioridad al brazo del blinatumomab. Y luego estos pacientes, después de haber hecho su quimioterapia, van a consolidar la respuesta con un trasplante. Los pacientes que son inicialmente de riesgo estándar, pero no tienen una buena respuesta al primer ciclo de quimioterapia, también serán candidatos a trasplante. Es fundamental que cuando tengamos un paciente con una recaída, tipemos al paciente y a la familia porque puede necesitar un trasplante, lo recibirán los pacientes considerados de alto riesgo
y los pacientes que son de riesgo estándar, pero tienen más de 0,1% al finalizar esa inducción. ¿Por qué? Porque sabemos que esos pacientes solo con quimioterapia no se van a curar. Es fundamental que tengamos claro que para que un paciente pueda beneficiarse de un trasplante, tenemos que llegar al trasplante sin enfermedad. Ya se demostró antes del 2012, esta es una publicación muy buena, en la que se ve que los pacientes que se trasplantan sin enfermedad tienen una supervivencia muy, muy superior a los pacientes que aún así se trasplantan, bueno, ya sobre todo si se trasplantan con una mínima importante, pero incluso con mínimas muy pequeñas, si no están en remisión completa, van a tener una supervivencia peor que los que se trasplantan con una mínima negativa. En cuanto a los nuevos tratamientos, brevemente ya para terminar, existen muchas dianas, ¿no? Porque lo que tiene de bueno la leucemia linfoblástica es que tiene unos antígenos que solo presentan esas células y que consideramos que son muy buenos para dar un tratamiento dirigido. Aquí os pongo una diapositiva súper visual que a mí me gusta mucho en el perfil de las leucemias B, ¿no? El antígeno fundamental es el CD19. Tenemos un fármaco que se llama blinatumomab que va a enfrentar es este anticuerpo, ¿vale? Ahora lo vemos después, que la diana fundamental es el CD19. Tenemos otros fármacos como con una diana al CD22 como el inotuzumab. Para las Ts tenemos el CD38 que también lo comparten las Bs, que es el daratumumab. Y luego lo veremos el próximo día, no anticuerpos como tal, sino terapia celular modificada, ¿no? Los CARs, que van a ir frente a distintos antígenos. Voy a hablaros fundamentalmente de dos fármacos dirigidos, el blinatumomab, que es lo que se llama BiTE, es un anticuerpo biespecífico, es un anticuerpo que va a, por un lado, tener un reconocimiento al CD19, a los linfocitos B de la leucemia, ¿no? Los linfocitos B que expresan CD19, y por otro lado, va a reconocer al linfocito T de nuestro paciente, va a poner, es como si hace una sinapsis inmunológica, ¿no? Enfrenta a nuestro linfocito T del paciente a la célula blástica y es el linfocito T el que va a conseguir hacer una muerte celular de ese linfocito B blástico, ¿vale? Se ve aquí, esto es el BiTE, este es el blinatumomab, enfrenta el CD19, que es la célula leucémica, ¿vale? Aquí lo veis mejor, y a nuestro linfocito T, que va a ser el que se encarga de hacer esa sinapsis y esa muerte celular. El blinatumomab es un anticuerpo que se administra de forma continua, en infusión continua 28 días. Os pongo que la dosis es 15 microgramos metro cuadrado día. En algunos de los ensayos, o si el paciente tiene mucha enfermedad, se empieza la primera semana a 5 microgramos y luego se escala la dosis, dependiendo un poco de los protocolos y de la situación del paciente. Los efectos secundarios pueden ser fiebre, dependiendo de la carga tumoral. Es un síndrome de liberación de citoquinas. Os lo explicaré mejor lo que es la liberación de citoquinas en la clase de los CAR. Pero es como una respuesta inflamatoria sistémica a esa muerte que está produciendo el linfocito T de los blastos y cuadros de neurotoxicidad. Está contraindicado si tiene afectación del sistema nervioso central porque no penetra bien, ¿vale? Hay otras estrategias para conseguir una remisión del sistema nervioso central y luego utilizar el blinatumomab. Hasta hace poco era uso de medicación extranjera, pero hace creo que es un mes y medio ha conseguido ya indicación y poderse comercializar en España. Y el problema de estos fármacos, por un lado, es la recaída extramedular y los pacientes que hacen una recaída CD19 negativa, porque si el paciente no expresa las células de leucémicas del CD19, este es un fármaco que no vamos a poder utilizar. Es un fármaco, es una inmunoterapia muy buena frente a la leucemia y hay protocolos que ya lo introducen en primera línea, ¿vale? En el Children Oncology Group, el COG, ha hecho ya un ensayo para utilizarla en pacientes de riesgo estándar en primera frente a quimioterapia convencional. En los lactantes que os conté el primer día, ¿no? El que tienen el reordenamiento del KMT2A, se les incluye a recibir uno ciclo o dos ciclos de blinatumomab para disminuir esa toxicidad que tenían estos lactantes y para aumentar la supervivencia. Y como bien os he enseñado, el protocolo del All Together a los pacientes Down en primera, los que sean de riesgo intermedio y alto riesgo, sustituye 2 bloques de quimioterapia por 2 bloques de blinatumomab.
El segundo de los fármacos de la segunda inmunoterapia que os quiero contar tiene un funcionamiento un poquito diferente, ¿vale? Es el inotuzumab. La diana es el CD22. El paciente tiene que expresar en sus células de superficie CD22. No importa cuánto de positivo, de intensidad exprese ese marcador, pero sí que tiene que expresar ese CD22, ¿vale? Cuando el fármaco, el inotuzumab, reconoce el antígeno, se introduce en la célula y es en la célula en la que los lisosomas van a destruir o van a fagocitar ese inotuzumab y ese antibiótico que tiene incluido la calichomicina va a conseguir romper las hebras de DNA y va a producir la muerte celular. Los primeros ensayos son del IPCC, en los que se probó primero la eficacia en pacientes pediátricos, ¿vale? Porque en adultos ya está comercializado, y se consiguió la dosis establecida, 0,8, 0,5, 0,5 miligramos metro cuadrado, en 3 dosis semanales. Consigue remisión completa en pacientes con leucemia linfoblástica refractaria o en recaída, pero su duración es corta, ¿vale? Tiene que ser un puente a conseguir una remisión para trasplantar al paciente. El problema que se vio es el síndrome de obstrucción sinusoidal, que puede revertirse o puede no producirse si haces profilaxis con difibrotido en estos pacientes. Y ya también, como se ha hablado antes, estas inmunoterapias vienen en la primera línea, ¿no? El protocolo All Together, hemos dicho que cuando el paciente está en remisión, en los pacientes de intermedio alto que queremos intentar estrategias para disminuir la posibilidad de recaídas, lo que vemos es que la posibilidad, o estamos explorando la posibilidad de que añadir 6 dosis de inotuzumab semanales a los pacientes antes de empezar el mantenimiento, si tiene algún papel y disminuye la tasa de recaídas en ellos. Esta tabla es un poco resumen, digo yo, de andar por casa, pero a mí me parece muy útil, ¿no? Para los que no están familiarizados, como para ver diferencias entre el blinatumomab y el inotuzumab. El antígeno frente al que van es diferente, CD19 para el blina y CD22 para el inotuzumab. Cuanta más enfermedad tenemos, vemos que vamos a tener más complicaciones del propio tratamiento con el blinatumomab. Eso no es un problema para el inotuzumab. El inotuzumab funciona bien aunque haya una carga tumoral importante. Eh, el iblinatumomab está diseñado y es muy útil para minimizar o negativizar esas mínimas residuales de los pacientes antes de llegar al trasplante, por ejemplo. Eh, las complicaciones tipo obstrucción sinusoidal o venoclusiva se dan con el inotuzumab y no están descritas con el blina. La neurotoxicidad, sin embargo, es más frecuente con el blinatumomab. Y el modo de empleo es diferente. Recordad que os he dicho que hay una infusión continua de 28 días en el blina, mientras que se administra de forma semanal en el inotuzumab. Con respecto al blinatumomab, pues se están haciendo ensayos, ¿no? En el que se está intentando ver si puede haber una formulación más efectiva y más cómoda para el paciente, ¿no? Como se está estudiando y se están proponiendo ensayos de blina subcutáneo, ¿vale? Varias veces en semana versus una infusión continua, pero hoy por hoy lo que está comercializado es la infusión continua de blinatumomab de un mes. Y ambos son un puente al trasplante porque sabemos que estas inmunoterapias son eficaces y efectivas mientras se administran, pero que si no hay una consolidación después el paciente va a volver a presentar la enfermedad. Y lo último que os quería contar de este tratamiento, de nuevos tratamientos, es solo una introducción frente a la clase que daremos el viernes sobre terapia CAR. La terapia CAR consiste en seleccionar los linfocitos T sanos del paciente con leucemia linfoblástica, modificarlos genéticamente para que en su superficie esos linfocitos T tengan un receptor que reconozca el CD19 de las células de la leucemia, se purifica y se criopreserva de nuevo ese CAR, ¿vale? Y una vez tenemos ese CAR ya perfecto, se hace un proceso de linfodeplección al paciente, se infunde el CAR y se deja que esos linfocitos T modificados del paciente sean capaces de reconocer a las células de la leucemia, hacer una muerte celular y ser el propio sistema inmune del paciente el que acabe con la leucemia. ¿Vale? Esto lo veremos más en profundidad, pero era uno de los nuevos tratamientos y no quería dejar de nombrároslo en esta clase.
Entonces, ya para terminar, y os pido disculpas porque al final esta clase dura 1 hora en lugar de 45 minutos como me gustan, pero eh, es difícil sintetizar todo en una sola clase. Decir que el tratamiento de la leucemia linfoblástica ofrece tasas de curación cercanas al 90%, ¿vale? Que los distintos grupos colaborativos buscan lo mismo, ¿no? Mejorar la supervivencia, disminuir la tasa de recaídas en poblaciones o en subgrupos con más riesgo y aumentar la calidad de vida de los pacientes, esos supervivientes, en pacientes de menos riesgo, ¿no? Porque sabemos que se curan y que los tenemos que curar con las menores secuelas. Eh, Hablar de que la guía terapéutica de recomendación del SEOP-TEMA del 2013 nos hizo evolucionar mucho como grupo, ¿vale? Que tiene unos resultados muy satisfactorios, y que esa forma de trabajar común nos ha permitido poder llegar a formar parte de un consorcio internacional para tener el primer ensayo clínico en España de leucemia linfoblástica aguda en primera, que eso es muy importante para nosotros, ¿vale? Porque este consorcio tiene mucha robustez en el estudio de la mínima residual por dos técnicas, como os he dicho, y contar con toda esta experiencia del grupo es muy positivo para nosotros como profesionales y para nuestros pacientes. Que el principal problema de la leucemia linfoblástica sigue siendo la recaída, ¿vale? Que es fundamental que cuando tengamos un paciente con recaída, si podemos, no lo he puesto aquí, sean incluidos en ensayos clínicos para poder aportar, ¿no? ese beneficio de esos nuevos tratamientos, ¿no? Hay muchos pacientes que en una recaída de una linfoblástica pueden recibir inmunoterapia en la primera recaída como puente al trasplante, que es importante que cuando tengamos una recaída pensemos en el trasplante y tipemos al paciente y a la familia para iniciar esos trámites y que tengamos en cuenta que tenemos que mejorar y implementar y ser capaces de que nuestros pacientes tengan los mejores accesos a los mejores tratamientos y muchas veces esto pasa por entrar en ensayos clínicos cooperativos para poder acercar esos tratamientos que aún no están comercializados de forma estándar, ¿no? Como el blinatumomab, el inotuzumab, para conseguir mejores tasas de respuesta para nuestros pacientes y que existen otros tratamientos como las células CAR que van a poder también dar opciones de tratamientos reales a pacientes con leucemias recaídas o refractarias. Y bueno, hasta aquí toda la clase. No sé si tenéis, voy a dejar de compartir para veros. No sé si por el chat me queréis preguntar alguna duda, alguna cuestión. No sé si es que os ha quedado todo claro o que os he abrumado con tanta información. Pero bueno, de cualquier forma tenéis la clase grabada en la plataforma por si queréis, eh, y si tenéis alguna duda o alguna cuestión que os surja, el próximo día, el viernes, os contaré un poquito, un paso más, ¿no? Sobre la terapia CAR, que es uno de los tratamientos que ha revolucionado el tratamiento de los niños con leucemia y linfoma con leucemias recaídas o refractarias. Y si tenéis alguna cuestión, pues lo podemos ver el viernes que viene. Un saludo.